Bueno, reflexionando sobre lo que acabamos de hacer, de tomar el pan y el vino, haciendo memoria como Cristo nos mandó, ¿verdad? Yo pensaba, esto posiblemente sea el hecho más grandioso, más central para la vida de un creyente, ¿verdad? El recordar ese momento en el que Cristo, hecho hombre, Dios, hecho hombre, pasa por una cruz para pagar lo que tú y yo teníamos que pagar. Y así liberarnos de la carga tan grandísima que teníamos, de esa ira de Dios hacia nosotros. Una ira santa, por cierto. Pero sin embargo, hermano, yo reflexionaba también. Aunque es algo grandioso, no es el todo. Hay algo más. O hay mucho más. Es decir, no es siquiera la principal idea, el principal plan de Dios, el proyecto de Dios para Él y para nosotros. Dice la palabra Juan 3:16, yo creo que lo conocemos todos, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Cristo, para que todo aquel que en Él crea sea salvo del infierno. No dice eso, ¿verdad? Porque la idea no es que seamos salvos del infierno, oye. Eso se queda corto. Eso es algo que merma lo que es la idea principal de Dios. Dice, para que tengamos vida eterna. Y ahí se abre un abanico de perspectivas impresionantes. Es algo en lo que posiblemente reflexionemos muy poco, porque decimos con la boca grande vida eterna, y yo creo que no nos paramos a pensar qué es esa vida eterna. Porque, preguntaros, ¿cuándo va a empezar nuestra vida eterna? ¿Cuando muramos? Porque normalmente lo que pensamos, cuando yo marche con el Señor, yo voy a tener vida eterna. Y pensamos en una vida eterna con el concepto de algo que no tiene fin. Pero hermano, la vida eterna tampoco tiene principio. Porque si tuviera un principio ya no sería eterno. Es un atributo de Dios tan grande, tan hermoso, que es eso. No tiene ni principio ni tiene fin. ¿Y cómo podemos nosotros tener vida eterna? Hemos tenido un principio, ¿no? Sí, claro que lo hemos tenido. Nuestra carne ha tenido un principio. Pero dice la palabra que antes de la fundación del mundo, antes de que existiéramos, antes de que fuera nada creado, ya estábamos en el pensamiento y en el corazón de Dios, que es eterno. Y por lo tanto, esa eternidad también es transportada o vinculada a cada uno de nosotros. Por eso pensar en la vida eterna no es pensar en un tiempo, en una época determinada, ni siquiera en algo que no tiene fin, sino es pensar en que tenemos un atributo de Dios. Así da sentido a lo que realmente cuando nos habla Dios, cuando por medio de Cristo nos habla, podemos tomar conciencia de lo que en realidad Dios quiere para nosotros. No es librarnos del infierno, que también, por supuesto, ya se ha dicho de paso. No es siquiera que vivamos una vida santa, que también, claro que sí. Va mucho más allá. Va mucho más allá. Hablar de vida eterna es hablar de la vida de Dios. Porque, hermano, la vida terrenal, que es la que disfrutamos todos, ¿verdad? Esa está llena, pues, de lo que está llena. De momentos buenos, de momentos malos, de etcétera, etcétera, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Pero en la vida terrenal, en lo que si basamos nuestra confianza
y en lo que es la vida terrenal, pues iremos buscando, pues ¿qué? Pues riqueza, fama, poder, placer, en fin, lo que se te ocurra. Pero ¿sabéis que todo eso es perecedero? Tengas lo que tengas, pongas tu confianza en lo que pongas, es perecedero. Pero es más, es que te digo una cosa, es que también los problemas, las malas circunstancias, las enfermedades, los conflictos, también son perecederos. Porque en la vida de Dios, esa que es eterna, eso no existe. No existen los conflictos, no existe la enfermedad, no existen los problemas. La vida de Dios no. Y esto es lo que realmente deberíamos de tomar un poquito de conciencia, porque nos va a ayudar mucho a vivir la vida terrenal, a afrontar aquellas cosas que se nos van a plantear por delante y que muchas veces nos desestabilizan. Si tenemos una clara conciencia de que eso no es lo que nos define la vida terrenal, sino lo que es la vida eterna de Dios, vamos a decir, esto pasará. Lo bueno y lo malo, ¿eh? Porque podemos también estar en un ambiente o en una forma de vida buena, en unas circunstancias buenas, y tampoco nos tenemos que sentir vanidosos, orgullosos, sino decir, esto también pasará. Todo esto va a pasar. La vida de Dios no. Por eso cuando te digan que eres ciudadano del cielo, piensa también en eso. Porque no se trata de que el cielo es ese lugar celestial, bueno, dicho de paso, ¿no?, en lo que estamos tocando el arpa en las nubes. El cielo es la vida eterna. Y ahora te lo voy a decir. ¿Sabes que ya empezaste a disfrutar de la vida eterna hace tiempo? O mejor dicho, lo he dicho mal. ¿Sabes que posees la vida eterna desde hace ya mucho tiempo? Que la estés disfrutando es otra cosa. Porque disfrutarla es ser consciente de que la tienes. Es vivir de manera que sabes que la tienes. Y que por lo tanto todo lo que te ocurre aquí en la tierra pues pasa a un segundo término. No significa que no nos va a doler si nos pegamos un golpe o no vamos a tener una pena en un momento de sufrimiento o la enfermedad, etc. Lo vamos a padecer porque estamos en carne. Pero todo ello va a pasar a un segundo plano cuando ponemos en primero lo que tenemos que poner. La vida en Dios. Para eso me he ido a Juan. Juan habla de la vida eterna maravillosamente. Y voy a leer varios textos. Juan 20... Sí, mi Biblia viene en Juan 20. Juan 20, 30 y 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Más adelante decía, es que si se hubieran escrito todas las cosas de que hizo Cristo, no cabrían en ninguna biblioteca. Pero dice, pero estas, las que se han escrito, las que nosotros tenemos que profundizar y conocer y apropiárnoslas, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cómo es la vida en el nombre de Cristo? Precisamente lo que hemos leído. Que sepamos, que tengamos conciencia que Cristo es el ungido de Dios, el Hijo de Dios, que se hizo hombre para darnos a conocer la vida eterna, para que tuviéramos esa vida eterna. Esta es. Pero vamos también a Juan 5, 12 y 13. Dice, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo? Es primera de Juan, perdón. 5, 12 y 13. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida.
El que no tiene el Hijo de Dios, pues no tiene la vida. Y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis que vida eterna. No que vayáis a tener, sino que tenéis ya vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ya sabéis que cuando hablamos del nombre, ya sea del que sea, pero sobre todo cuando hablamos del nombre de Dios, del nombre de Cristo, estamos hablando de su persona, de su trascendencia, de su poder, de su plan, de su obra. En ello estamos redundando cuando hablamos del nombre de Dios. Estamos diciendo, yo vivo en el nombre, yo creo en el nombre, creo en Él, en su plan, en su obra, en su dirección. Y pongo toda mi confianza en el nombre. Juan 17:3, el cual nos gusta a todos mucho, ¿verdad? Esa oración de Cristo al Padre, momentos antes de irse, decía, y esta, fijaros bien, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan. Eso es vivir una vida eterna. Y no se trata de que atesoremos versículos ni pasajes de la Biblia, que está fenómeno, está estupendo, porque así llegamos a conocer también, sino que de que tengamos ese conocimiento experimental, de que tengamos esa relación con Dios, con Cristo. Eso es tener una vida eterna. Porque ahora os pregunto, ¿habéis reflexionado alguna vez, antes de que nada fuera hecho, qué hacían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Ahora sí, se están preocupando por nosotros y nos aman y nos cuidan y nos guían. Y antes de que existiera todo, ¿qué hacían? ¿Qué tenían que hacer? Pues muy fácil, lo que siguen haciendo. Se amaban y se servían entre ellos. Y esa es la vida que quieren para nosotros. Que también tengamos amor y servicio con ellos. Lo voy a decir de otra manera. Quieren que tengamos su misma naturaleza. Y de hecho, eso es lo que nos han transmitido. Al hacernos nuevas criaturas, nos han proporcionado una nueva naturaleza. Ya nuestro hombre quedó atrás, aunque todavía esté presente. Pero ese está ya enterrado y como nos decía antes Nehemías, eso no va a cambiar. Porque no va a haber nada ni en el cielo ni en la tierra, ninguna cosa creada nos va a separar del amor de Dios. Y que no es otra cosa que de su obra, de su redención y de su regeneración. Es decir, el habernos hecho nuevas criaturas. Eso no lo va a cambiar nada ni nadie. Así que esa es la vida eterna, que volvamos a tener relación con ellos. De hecho, se hablaba también en Juan capítulo 1. Ya digo que hoy me he basado mucho en Juan porque es que habla mucho de todo esto. Juan capítulo 1 dice, empieza, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No escuchar a aquellos que, no, Cristo sí fue el Hijo que fue creado. No, Cristo no fue creado. Cristo es eterno también porque es Dios. Y el verbo era Dios, su palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, ¿qué es lo que estaba? La vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, que éste vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este hombre. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Ahora, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No me atrevo a decir esto abiertamente, fíjate tú, pero es que nos pone al nivel de Cristo. ¿Quién es el Hijo? Lo digo con toda... Ser hijos de Dios, al igual que Cristo. De hecho, luego en Romanos se nos dice que Él fue el primogénito de todos nosotros, el primero, pero después fuimos todos. Pero nos dio la potestad del poder ser hijos, ser hechos hijos de Dios, de tener su naturaleza, porque dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. No se trata de que nuestros padres nos han hecho muy buenos, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ha sido el mismo Dios el que nos ha creado. Y ya no hablo de nuestro cuerpo, hablo de nuestro nuevo ser. Nos ha creado identificándonos con Él, dándonos su naturaleza. ¿No es eso glorioso? ¿No es eso algo por lo que debamos de estar muy orgullosos? De llevarlo a gala por donde estemos. Cuidadito, que yo soy hijo de Dios. No en plan soberbio, sino en plan de privilegio, de sentirte un privilegiado, de poder comunicarlos a otros, porque otros puedan tener también la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. Pero yo tengo que ser consciente de que Dios ha hecho su obra en mí. Y eso ya no lo cambia nadie, como decíamos antes. En el principio. Y es que todo parte de la idea principal de Dios, del plan de Dios. Ese plan en el que Él, viéndose con el Hijo y con el Espíritu Santo, quiere transmitir todo su ser, comunicar todos sus atributos a alguien. Por eso se inventa, crea al hombre y un hábitat para que el hombre lo habite. Y crea eso para comunicarse, para expresarse. Por eso habla del verbo, de la palabra, que no es otra cosa que Él mismo expresado. Eso es Cristo. Dios Padre junto con Jesús y el Espíritu Santo convivían en unidad y amor en la eternidad. Y quisieron crear al hombre para comunicar esa vida. Desde el principio se relacionó con nosotros. ¿Sabéis cómo estaba en el Edén, no? Se paseaba con Adán. Ese pasear está hablando de una relación estrecha. Está hablando de una comunicación constante, de un darse, de un expresarse. Adán estuvo bebiendo, mamando de todo lo que Dios le estaba dando. Eso tuvo que ser maravilloso. Pasó lo que pasó. Se rompió esa comunicación. Pero Dios no cejó en su empeño de seguir comunicando, porque su plan es ese y no otro. Comunicarse, darse. Para mostrar su persona, sus atributos, toda su majestuosidad. Dice el Salmo 16, en su presencia hay, me acuerdo siempre de José, ¿verdad? De José Loren. Oh, que le encantaba decir este versículo. En su presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Y es que cuando estamos en la presencia de Dios, no podemos hacer otra cosa que gozarnos. Porque cuando estamos en la presencia de Dios, todo lo demás se difumina. Todo lo demás desaparece. Y queda el gozo. Y a lo mejor hemos entrado con una enfermedad, con un conflicto, con una pena, y queda a un lado. Porque en su presencia hay plenitud. Todo el gozo que puede habitar en un ser humano. Allí está en su presencia. Pero además dice que hay delicias a su diestra. Encima nos podemos disfrutar, ¿verdad?
tenemos un deleite en Él. Dios es mi deleite. Dice, me mostrarás la senda de la vida. Me mostrará por dónde tengo yo que caminar para tener esa vida, para disfrutar esa vida. Desde el principio, para esa comunicación, Dios usó a hombres, ¿verdad? Usó a profetas, que eran aquellos que recibían la palabra de Dios, lo que Él quería comunicar, y ellos transmitían a los que estaban a su alrededor. Fueron muchos, ¿verdad? Muy variados, de toda índole. Profetas, hombres, que transmitieron todo lo que Dios quería que supiéramos. También usó a sacerdotes, que era el sentido contrario. Usó a hombres para que le hablaran a Él de nosotros. Las dos direcciones, de Dios hacia nosotros, los profetas, y de nosotros a Dios por los sacerdotes. Los que administraban los sacrificios, los que pedían, expresaban arrepentimiento ante Dios, aquellos que se ofrecían alabanza de parte del pueblo hacia Dios. Y luego también utilizaba a otros que eran los reyes. Los reyes son puestos aquellos por Dios, porque aunque él era en principio el rey, sigue siendo el rey, a causa de la testarudez del pueblo, puso reyes también. Reyes con la intención de que dieran una vida buena al pueblo. Algunos reyes salieron, ¿no? Como ya sabemos. Pero en principio Dios puso a reyes para que proporcionaran una vida buena al pueblo. En el Edén, ya lo decía antes, que lo hacía sin tropiezos, ¿verdad? Era algo directo, algo fluido, algo que era natural. Pero con el pecado el hombre rompió ese privilegio. Y ya te digo, no se detuvo ahí. Buscó la manera de volver a nosotros. Hebreos 1, y del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por el medio de sí mismo, se sentó a la diestra de majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En 4 versículos te cuenta todo lo del plan de Dios. Porque no bastó que se comunicara por medio de profetas, de sacerdotes, de reyes. Él mismo tabernaculizó, es decir, tomó cuerpo para experimentar lo que éramos nosotros, que es lo que le faltaba por conocer, ¿verdad? Y expresó de manera ya mucho más directa lo que era el plan de Dios, la salvación de Dios, esa vida que quería comunicar. ¿Sabéis quién fue, no? Estamos hablando de Cristo, estamos hablando del Cordero, estamos hablando del ungido, del Mesías, aquel que vino a compartir y a proclamar el nombre de Dios. Y ahora vamos a la predicación. Esto todo era una introducción. Acompañarme a Juan también, capítulo 14. No, es media predicación. Pero bueno, Juan 14 y a partir del versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ay, Dios mío de mi alma. Que el mismo Dios, mismo Cristo nos está preparando morada. Ay, ahora lo digo. ¿Sabéis cuál es la morada, no? El corazón de Dios. Y si me fuere os preparare el lugar, vendré otra vez,
la promesa de que va a volver. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ay, Señor, ¿cuándo va a ser eso? Ay, Señor, yo quiero estar. Ay, Señor, ¿cuándo va a ser? Ahora es. Ahora es. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Espérate, Señor, espérate, le dijo Tomás, ¿verdad? Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Ay, Tomás. Ay, Tomás, ¿cuántas veces te vamos a tener que explicar las cosas, Tomás? Tomás, yo soy el camino. Yo soy. ¿Os recuerda algo eso o no? La zarza ardiente con delante de Moisés. Yo soy. Dile al pueblo de Israel que yo soy, te manda. El Eterno. Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él se marchaba Jesús. Había terminado o iba a terminar su obra aquí, pero no nos iba a dejar, ¿verdad? Él decía, nos dijo también que nos iba a mandar el Espíritu Santo, lo iba a dejar para que nos confortara, para que nos dirigiera, para que nos impulsara a ver las verdades. Porque Él dice, Él os dirá toda la verdad, os aclarará toda la verdad. Lo que yo os he estado enseñando durante esos años, Él los va a hacer ver. No os angustiéis, por lo tanto, no vais a estar solos. Poned vuestra confianza en mí, igual que la ponéis en Dios. Si creéis en Dios, creed en mí. Creed lo que yo os digo. Voy a preparar morada en la casa de mi Padre. Voy a preparar vida en la presencia de Dios. Prometo volver y os tomaré a mí mismo para ser uno con Dios. Para estar en el sitio donde mora Dios. Sabéis dónde voy, sabéis el camino. Y claro, Tomás pregunta, ¿no? Yo soy el camino. ¿Cuál era antes el camino que había propuesto Dios a los hombres? El de sacerdote, ¿verdad? Para ir al Padre, para ir a Dios, había que ir por medio del sacerdote. ¿Y no es Cristo sacerdote? Según el orden de Melquisedec. Yo soy. Por medio de mí podéis ir al Padre. Podéis ir a Dios. Pero yo soy también la verdad. Es decir, yo soy el profeta. El que trae la voz, la palabra de Dios. Yo soy el verbo. Y yo soy la vida. Yo soy el rey. El que os va a otorgar, a dar una vida plena. El que va a hacer por vosotros que conozcáis la vida de Dios. Sacerdote, profeta y rey. Porque en él se cumple toda la perfección del conocimiento de la obra de Dios. Y en él se cumple todo lo que es la intención que tiene Dios de que podamos tener relación con él. Sacerdote, profeta, rey. El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero claro, todavía hay dudas. Y yo entiendo que haya dudas, ¿verdad? Porque estas cosas, incluso ahora podemos comprenderlo un poquito más, pero en aquel tiempo no tanto. Porque Felipe va y le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y con eso ya tenemos bastante, ¿verdad? Muéstranoslo, por favor. Dice, ay, Felipe, ¿cuánto tiempo llevas conmigo? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo llevo con vosotros contando todo, diciendo que yo soy uno con el Padre, que el Padre está en mí, yo estoy en Él. Y aún no me has conocido. Todavía no has aprendido que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe, reacciona. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?
¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Aunque no creáis lo que yo os digo, creed lo que estáis viendo que yo hago. Los milagros que yo hago, las señales que estoy dando. Creedlo en eso. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y ahora podríamos decir una cosa, o preguntarnos una cosa. ¿Cuánto tiempo llevamos de cristianos, de creyentes? Algunos no mucho, otros llevamos ya tiempo, otros incluso nacieron ya en familias cristianas. ¿Hemos conocido al Padre? ¿Hemos entendido que el mismo Cristo es uno con el Padre? Hemos conocido que tiene un plan maravilloso para nosotros, o simplemente nos dedicamos a sentarnos los domingos y escuchar y, bueno, sí, cosas buenas. Pero aún no hemos profundizado todavía en lo que es realmente el propósito de Dios. Esto no es una reprimenda, ni mucho menos, me hablo a mí mismo primero, ¿no? Es una exhortación a que busquemos el fondo de lo que es la obra de Dios. Que no nos quedemos en la superficie. Que vayamos mucho más allá, a ese secreto que Dios tiene. A esa cosa que Dios tiene guardada para nosotros. Que no la tiene oculta, la tiene solamente guardada, reservada, para que nosotros hagamos así y nos deslumbremos con la intención que tiene Dios con cada uno de nosotros. Y hay que preguntarnos, porque la vida eterna no es la que hay después de la muerte, como yo decía antes, ¿no? Empieza cuando Dios viene a tu vida. O mejor dicho, tomamos conciencia de ella cuando Dios viene a nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos ese despertar de decir, oye, que Dios está ahí, que Dios existe, que Dios está por mí, que Dios tiene propósito para mí, que esta vida no es solamente lo que vivimos cada día, ¿verdad? Que hay mucho más allá. Cuando entendemos el verdadero sentido de la vida, el relacionarnos con Él. Y ahora la otra pregunta sería, ¿cuánto hemos experimentado a Dios en nuestra vida? Y cuando digo experimentado no significa cuánto conocemos de la Biblia, ojo, que también vuelvo a decir que es maravilloso. Pero cuánto hemos experimentado ese conocimiento, es decir, esa estrechez con Él. Cada día son nuevas sus misericordias, cada mañana. Y eso simplemente significa que cada día Él está dispuesto a expresarte tu amor, a expresarte su bondad, su santidad, su fidelidad. Cada día está dispuesto a que conozcamos un poquito más de Él. ¿Cuánto deseas pasar tiempo con Él? ¿Realmente hay deseo? Es decir, ¿te despiertas por la mañana queriendo dirigirte a Él? ¿O simplemente lo haces cuando te acuerdas, cuando vayas a comer? Si cada mañana hay alguien que podría decirte, cuando te levantes de la cama, no pongas el pie, pon la rodilla. Porque lo primero que tenemos que hacer es decirle, Dios, gracias por un nuevo día. Señor, gracias que tú estás ahí. Gracias, Señor, que eres el motivo de mi existencia. Y dirigirnos a Él en oración. Yo aprendí que no me tengo que levantar 10 minutos antes para ir a trabajar. Que puedo hacerlo. Que en 10 minutos estoy yo en el trabajo. Yo aprendí que para poder ir a trabajar,
primero me ponía a poner delante de Dios. Y dedicarle el día a Él. Y procurar en todas las maneras de decirle, Señor, toma tú el control de este día. Porque como lo haga yo estoy perdido. Y me levanto antes para poder dirigirme a Él. Poder decirle que le amo, que le estoy agradecido y que necesito que Él tome control de mi vida. La perspectiva cambia. Ya no vas a enfrentarte al día, a lo que salga. Ya sabes que pase lo que pase, Él va a estar ahí. Ya tenemos un poquito de conciencia. Hermanos, oración. Ponerte, como hemos cantado, a sus pies. Poder contemplar su hermosura. Poder dedicarle nuestro mayor piropo. La oración, hermano. No podemos vivir sin oración. No podemos vivir sin expresarle y que Él nos exprese. ¿Cuánto aprecia su santidad? Porque vivir la vida eterna es también vivir en santidad. Porque nuestro Padre Celestial es santo, ¿vosotros qué? Sed santos. Apreciar su santidad es aborrecer el pecado. Vivir de acuerdo a Él, a cómo es su carácter, a su designio. Y aborrecer cada vez que pequemos. Señor, otra vez he caído en este, Señor. Otra vez he pasado esto, Señor. Lo aborrezco. Sé que no tengo el poder suficiente y soy débil y caigo, lo sé, Señor. Pero lo aborrezco porque tú eres santo. ¿Cuánto deseas que Él sea glorificado? ¿Cuánto deseas que en tu vida glorifique a Dios? Que su nombre sea santificado. Moisés vio su gloria, ¿verdad? Un poquito de la espalda. Pasó por delante, ¿verdad? Y Moisés hablaba con Dios en oración y cara a cara. ¿Y qué le pasaba a Moisés? Que cuando bajaba, su rostro resplandecía. ¿Estamos brillando nosotros donde estamos? ¿Ven algo especial en nosotros, los que nos rodean? Porque ese tendría que ser el resultado de nuestra relación con Dios. Que brillemos, que seamos luz. Porque somos luz. No la apaguemos, no la metamos debajo de la mesa. Somos luz. ¿Cuánto deseas ver su gloria? ¿Cuánto brillas tú? ¿Cuánto le proclamamos? ¿Cuánto le expresamos? ¿Cuánto buscamos primero las cosas de arriba? ¿Cuánto tenemos firme los propósitos de Dios para nosotros? Y no perdemos tanto tiempo en las cosas que perdemos tanto tiempo, que son muchas. Perdemos mucho tiempo en muchas cosas. Y el propósito está ahí todavía por cumplir. No es una regañuza, lo vuelvo a decir. Y vuelvo a decir que me lo digo a mí primero. Es exhortarnos a vivir la vida eterna. A tomar conciencia de lo que tenemos que hacer. ¿Cuánto deseas que Él te dé dirección? ¿Cuánto deseamos conocer su voluntad? Y que su voluntad se haga firme en cada uno de nosotros. Conocerla y obedecerla. ¿Cuánto apreciamos su orden redentora? De tal manera que también en nosotros haya esa abnegación que hubo en Él. Que no consideró ser igual a Dios, ¿verdad? Sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Valoramos nosotros ese sacrificio? ¿Hasta dónde estamos capaces también nosotros de sacrificarnos? De sacrificar nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestros deseos, nuestros derechos, nuestros privilegios. ¿Qué podemos sacrificar para la gloria de Dios?
hay otra vida, ¿verdad? Que no es esta eterna que estamos hablando, una vida terrenal, que está llena de ofertas de todo tipo y todas atractivas. No hay muy pocas ofertas en esta vida terrenal que las rechaces, muy pocas. Pero nunca bastan. Nunca nos satisfacen, ¿verdad? Podemos buscar, como lo buscan muchos, ¿no? La fama. Y esa fama al final y al cabo decae, porque nadie permanece en la fama tanto tiempo. Incluso cuando te mueres, te puedes seguir en un libro de historia, pero ahí te queda. El poder, ya sabes tú lo que pasa con el poder, que hoy lo tengo yo y mañana lo tienes tú. Así que más perecedero no puede ser. Los placeres, pues también te pueden dar un gusto mientras dura, pero ya está. Incluso aquellas cosas que te hacen sentir bien por un momento, como pueden ser las drogas o pueden ser algún capricho, ¿verdad? Nos damos cuenta que poco a poco te van esclavizando y no te dan lo que es el gozo que te puede dar la vida de Dios. ¿Os acordáis de la samaritana? Que le dijo, dame de beber. ¿Que tú me vas a pedir a mí que te dé de beber? ¿Una mujer samaritana? Sí, dame de beber. Porque si tú supieras quién te pide de beber, le pedirías que él te diera de beber. Pero Señor, dice, ¿y tu esposo? Dile que venga. Y dice, no, Señor, yo no tengo esposo. ¿Cómo? Ya lo sé. Has tenido 5 maridos. Y el que ahora tiene no es ni tu marido. Estaba diciéndole, has tenido tantos esposos porque has ido queriendo tener la felicidad y el gozo en un esposo. Sin embargo, has tenido que ir cambiando porque ninguno te satisfacía. Ninguno llenaba tu espíritu. Ninguno te daba lo que era la felicidad y el gozo que te puede dar, que te tiene que dar solamente Dios. Pero ahora te voy a decir una cosa. Yo te voy a dar de un agua con el cual nunca más vas a tener sed. Bueno, yo bebo y me la quita la sed durante un rato, pero volveré a tener sed. Sí, pero es que hay más agua. Es que este agua es continua. Es que este agua viene de un manantial tan fuerte y tan poderoso que nunca se acaba. El que bebiere de esta agua será satisfecho. Y la satisfacción viene del sentirse completo, de sentirse pleno, lleno, de no necesitar ninguna otra cosa. Porque Jehová es mi pastor y de ninguna otra cosa me hará falta. Yo estoy lleno con Él. Cristo y nada es todo. No podemos añadirle nada porque Cristo ya es todo. Juan 7:38, sigo con Juan, también muy conocido. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No un grifito, ríos. Y cuando dice esta expresión está hablando de un potencial de agua enorme. De un manantial que sale un agua rica, buena, natural, perfecta. Ríos de agua viva. Nicodemo también conocía la vida religiosa. Sin embargo, no le satisfacía. Cuando se encontró con la verdad, cuando se encontró con Cristo, vio que su vida carecía de lo esencial, de la verdad. Vio que le faltaba. ¿Y conocía la Escritura, Nicodemo? Todo lo que había escrito, claro. La conocía al dedillo, se la sabía de memoria. Y practicaba todo aquello que conocía.
sin embargo estaba insatisfecho. No conocía la vida de Dios. Conocía lo que Dios había dicho, pero no conocía al Verbo, a la palabra. No conocía el Dios que se había expresado. Estaba lejos de conocerlo. Cuando tuvo ese encuentro con Jesús y le dijo, tienes que nacer de nuevo. Primero, claro, normal, ponerlo en su lugar, ¿no? Pero yo me voy a nacer de nuevo. ¿Acaso había entrado otra vez en el vientre de mi madre? ¿Esto cómo va a ser, no? Voy a olvidar todo lo que he aprendido. Dice, sí, olvida todo lo que has aprendido. Porque lo que has aprendido solamente es conocimiento intelectual. Ahora quiero que conozcas experimentalmente al Dios de la palabra. Yo quiero exhortaros a que no vivamos una vida perecedera. No pongamos nuestra confianza en la vida terrenal. Tenemos que vivirla. Estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, está claro. Pero estamos aquí, ¿verdad? Y estamos con un propósito. Pero nuestros ojos, ¿dónde tienen que estar puestos? En Jesús, que es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. De aquello en lo que ponemos nuestra confianza. Ahí es donde tenemos que poner nuestros ojos. Claro, tenemos que seguir viviendo, está claro que sí. Y tenemos que ir resolviendo las cosas que nos vayan sucediendo. Por supuesto que sí. Y no despreciando todo lo que Dios nos está también bendiciendo en esta tierra, está claro que sí. Pero nuestros ojos puestos en Jesús. En esa vida eterna en la cual ya podemos disfrutar. Porque ese es el secreto, hermano. Que disfrutemos ya de esa vida eterna. Que no va a venir cuando nos muramos, sino que podemos disfrutarla ahora. Ponernos en manos de Él y que Él nos vaya enseñando, nos vaya mostrando el camino, porque Él es el camino. Que nos vaya contando la verdad, porque Él es la verdad. Y nos vaya transmitiendo su vida, porque Él es la vida. Él es la fuente de toda riqueza. Y ahí es donde tenemos que involucrarnos, ¿verdad? Acercarnos a esa fuente. Vivamos una vida eterna en su nombre, que es lo que nos aconseja Juan. Que conozcamos todas estas cosas que se han escrito para que luego podamos transmitirlo a nuestra vida y llevar una vida en su nombre. ¿Sabéis lo que es un delegado o un embajador? Lo que es un embajador, que va a otro país como si fuera el regente de su propio país. Él va como si fuera, es decir, va a un embajador y va como si fuera el rey, igual. Pues eso es lo que nos dice a nosotros, que vivamos como siendo sus embajadores, como si fuéramos el mismo Cristo, llevando pues lo que nos ha encargado, el ministerio de la reconciliación, que eso es lo que tenemos que ir llevando, no otra cosa, transmitiendo de que Dios está ahí, que ha otorgado la salvación y que quiere que tengamos su naturaleza y vivamos como Él vive, en unidad, en amor y en servicio. Bueno, espero que meditemos en esto un poquito más, que lo refresquemos cada día. Yo tengo vida eterna. Podamos decir cada mañana, gracias Señor porque me has dado vida eterna, porque ya la puedo disfrutar y porque va a ser la causa por la que yo en esta vida terrenal viva de una manera, primero, acorde a ti y segundo, con una motivación muy personal, para que nada de lo que acontece me afecte, o me afecte demasiado, digamos, ¿vale? Sino que todas las cosas que nos vayan sucediendo, digamos, esto pertenece a lo terrenal. Y por lo tanto, pasará. Lo bueno y lo malo. ¿Vale? Vamos a dejar que las cosas pasen, que nos tenemos que encargar de ellas, está claro. Y si son cosas incluso que son por nuestra culpa, tendremos que pagar las consecuencias. Por supuesto que sí.
pero son cosas que pasarán. Todo lo demás, pues si nos ocupamos de las cosas de arriba, todo lo demás se nos será añadido, ¿verdad?